Buenas tardes, les doy comienzo a esta clase o esta charla del curso de Operador de Informática para Administración y Gestión del Centro de Formación Profesional 402 Malvinas, Argentina. ¿Sí? En esta oportunidad vamos a un poquito a repasar lo que le mandé en el apunte anteriormente y ver unas que otras cositas nuevas. ¿Sí? No sé si habrán tenido oportunidad, espero que sí, de leer el apunte, así que vamos a empezar con dos palabritas, ¿sí? Que espero que ya les resulte a esta altura conocidas como hardware y software, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? En este curso de operador de informática, ¿sí? La palabra hardware y la palabra software, ¿sí? El hard, ¿sí? Abarca todos los componentes físicos de la computadora, ¿sí? Lo que ustedes puedan tocar, ¿sí? El monitor, el teclado, mouse, los componentes internos del gabinete, ¿sí? Que puedan tocar corresponden al grupo del hardware, ¿sí? Y lo que es el software, ¿sí? Son todos los componentes internos, o generalmente se le dicen los componentes intangibles de la computadora. ¿Qué quiere decir intangible? Algo intangible es que no se puede tocar. ¿Sí? Ustedes no pueden tocar un programa, ¿sí? Como el sistema operativo o cualquier otro programa o aplicación que usen en la computadora o algún otro dispositivo como el celular, ¿sí? Bueno, aparte de ver estas dos palabritas, hard y soft, ¿sí? Yo les agregué otras dos, el significado de CPU, ¿sí? Y el significado de la sigla PC. Ambas son de lengua inglesa, anglosajona, ¿sí? Si ustedes tocan todo el mundo conoce cree saber lo que es el CPU, ¿sí? Me tocan el gabinete. Si ustedes a partir de hoy, cuando yo les pregunte qué es el CPU y me señalan el gabinete, va a estar mal, ¿sí? Ahora, sigamos, vamos a ver. ¿Sí? CPU y PC. Bien. La palabra CPU, la sigla CPU, ¿sí? Como le dije anteriormente, es en inglés, significa Central Processing Unit. ¿Qué quiere decir esto? Que es la unidad de procesamiento central, o algunos le dicen también unidad central de procesamiento. Está bien dicho de ambas formas, ¿sí? Pero ¿qué estamos diciendo exactamente con el CPU, con la unidad de procesamiento central? Es más ni menos que el microprocesador. No sé si habrán escuchado alguna vez o habrán visto un microprocesador. Es una pequeña parte, un pequeño componente que va en la placa madre, ¿sí? La placa madre es la placa más grande que está dentro del gabinete. Es el cerebro de la computadora, el microprocesador, ¿sí? Y a eso es lo que se refiere con unidad de procesamiento central, ¿sí? Y la sigla PC significa el Personal Computer en inglés, que en español quiere decir computadora personal, ¿sí? Así que muy bien, ya sacamos esos cartelitos molestos y ahora sigamos, ¿sí? También al hard, lo que es todos los componentes físicos que acabamos de decir, lo podemos dividir en tres grupos, ¿sí? A cada componente del hardware lo podemos llamar periféricos o dispositivos, ¿sí? Y como dije anteriormente, lo podemos dividir en tres grupos: en los periféricos de entrada, ¿sí? Los periféricos de salida y los periféricos mixto o de entrada y salida. La función que tiene un periférico de entrada es solamente introduce información a la computadora, ¿sí? Como por ejemplo el teclado, ¿sí? Ustedes tocan la tecla de la letra A. Entonces le envían la información a la computadora que quieren que en el monitor aparezca la letra A, ¿sí? Después, otro periférico de entrada es el mouse, ¿sí? Ustedes lo pueden mover y el cursor, o sea, la flechita va a seguir su movimiento, o cuando hagan doble clic se va
a realizar la información, o van a abrir alguna aplicación, o van a poder entrar a alguna carpeta, depende de lo que quieran hacer, ¿sí? Así que recordemos, los periféricos de entrada solamente pueden introducir información a la computadora. Los periféricos de salida pueden sacar información, ¿sí?, de la computadora. Como por ejemplo la impresora, ¿sí?, la que es solamente impresora, ¿sí? Tengo algo en pantalla, yo lo quiero tener en papel, entonces lo que hace la impresora, saca esa información de la computadora y lo plasma en el papel, ¿sí? El parlante reproduce el sonido que produce la computadora, es otro periférico de salida, ¿sí? Ustedes vieron que en el apunte había ciertos dispositivos o periféricos, ¿sí? Había un listadito, así que después vamos a ver. Una de las tareas es que yo les voy a recordar en qué página está, ustedes van a tener que decirme cada uno de esos dispositivos a qué grupo, ¿sí?, de periféricos corresponde. Y por último, los periféricos mixtos, lo que pueden hacer es hacer las dos cosas, pueden introducir o pueden sacar información, ¿sí? Como por ejemplo un pendrive, como por ejemplo un dispositivo multifunción. Ahora sí, lo que son impresora, escáner, fotocopiadora, todo en uno, es un periférico de entrada y salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede imprimir algo que está en la computadora, está sacando información, y si yo tengo una foto física ya de las antiguas que se revelaban antiguamente, si yo la quiero digitalizar, ¿sí?, la pongo dentro del escáner, ¿sí?, le mando la información para digitalizar. Eso estoy sacando y estoy introduciendo información a la computadora, ¿sí? Bien, después otro temita, unidades de medición. No sé si prestaron atención a la tablita también del apunte, ¿sí?, donde la unidad más chiquita es el byte, ¿sí? Fíjense, si yo tengo un byte, después si yo tengo un grupo de 1024 bytes, es lo mismo que tener un kilobyte. Háganse la idea, vamos con las medidas de longitud, ¿sí? El milímetro, todo el mundo conoce un milímetro, ¿sí? Si yo tengo 1000 milímetros, es lo mismo a decir que yo tengo un metro, ¿sí? Fíjense, ya con 1000 de una unidad paso a la siguiente unidad, ¿sí? En este caso en informática el número exacto para pasar de unidad en unidad es de 1024, ¿sí? Pero bueno, y sigamos con la medida de longitud. Tenía el milímetro, 1000 milímetros hace un metro, ¿sí? Si yo tengo 1000 metros, es lo mismo a decir que tengo un kilómetro. Fíjense que se va cambiando de unidad de 1000 en 1000. Bueno, acá en informática, como les repito, es de 1024 en 1024. Si yo tengo 1024 bytes, es lo mismo que decir que tengo un kilobyte, ¿sí? Si yo tengo 1024 kilobytes, es lo mismo que decir que tengo un megabyte. Si yo tengo 1024 megabytes, es lo mismo que decir que tengo un gigabyte. Si tengo 1000 gigabytes, es lo mismo que decir que tengo un terabyte, ¿sí? Y lo vamos a dejar por acá. Solamente a las unidades de medición siguen 4 o 5 unidades más, pero lo vamos a dejar acá, ¿sí? Y por último les voy a dar, ¿sí?, unas capacidades de almacenamiento de distintos dispositivos móviles, ¿sí? Dispositivos de almacenamiento. Hay algo que ya está extinto, que ya no se usa más, que es el disquete. En este caso la capacidad que yo les estoy poniendo acá en pantalla es el disquete de 3,5, ¿sí? El disquete más chico, porque había de dos versiones. Había el disquete de 5 1/4 y el disquete, y al último había salido el disquete de 3,5. Bueno, esta es la capacidad del disquete de 3,5. Fíjense que su capacidad máxima es de 1,44 megabytes, ¿sí?, que no llegan ni siquiera a 2 megabytes. Hoy por hoy, si ustedes son de tener música en MP3 en el celular o en la computadora, ¿sí?, un tema con una fidelidad o una buena calidad de sonido ronda entre 5 y 6 megabytes, y fíjense que un disquete no puede ni almacenar ni un tercio de esa canción, ¿sí?
El CD que todavía se resiste a desaparecer, un CD de música cualquiera, si ustedes lo agarran y lo ven, tiene una capacidad máxima de 700 megabytes, ¿sí? Sigamos, un DVD, calculo que la mayoría tiene algún reproductor de DVD para ver películas, ¿sí? Un DVD, fíjense que el DVD tiene el mismo diámetro, si lo comparan en tamaño y en espesor con un CD son exactamente iguales, el mismo diámetro, el mismo espesor. Pero cambia la tecnología con lo que se hace cada uno, ¿sí? Fíjese, el DVD tiene 4,7 GB, ¿sí? A grosso modo serían más o menos 4700 megabytes, ¿sí? Después, el DVD tiene como un hermano mayor, por así decirlo, que se lo conoce comúnmente como el DVD 9, ¿sí? O doble capa, que su capacidad de almacenamiento es de 8,5 GB, ¿sí? Después, no sé si conocen las consolas de última generación, como PlayStation 4, Xbox 360, ¿sí? Que los juegos físicos vienen en algo que se llama Blu-ray. Si lo comparan con un CD y también lo comparan con un DVD, tiene el mismo tipo de diámetro, el mismo grosor, pero fíjense su capacidad de almacenamiento, ¿sí? 25 GB. Y también el Blu-ray tiene una versión mejorada, si se quiere, que se lo conoce como Blu-ray doble capa, ¿sí? Que es su capacidad es exactamente el doble que el Blu-ray común. Su capacidad de almacenamiento son 50 GB, ¿sí? Así que bueno, eso por hoy es todo. Espero que le haya servido, que le haya aclarado algunas dudas. Y en breve, junto con este videito, les estaré enviando un cuestionario, ¿sí? Así que tengan todos muy buenas tardes. Cualquier duda, ya saben, por el grupo de WhatsApp. Nos estamos viendo.